Ahora veremos otro ejemplo de resolución de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Primero queremos la ecuación diferencial en esta forma aquí, que es la forma estándar de un lineal de primer orden. Ahora, lo que vamos a hacer es encontrar un factor integrador o una función por la cual vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación, lo que nos ayudará a resolver esta ecuación diferencial. El factor integrador en este caso va a ser mu de x es igual a e elevado a la potencia de la integral de p de x integrada con respecto a x. Observe p de x, esta función aquí es la función en nuestra ecuación diferencial. Eso se multiplica por y. Ahora tomaremos la ecuación diferencial y multiplicaremos todo por mu de x, que se muestra aquí. Y una vez que tenemos la ecuación diferencial en esta forma, lo que vamos a notar es que el lado izquierdo de esta ecuación diferencial, o este lado aquí, es igual a la derivada del producto de nuestro factor integrante de mu de x, e. Entonces este lado izquierdo aquí es igual a esta derivada. Pero observe cómo esto también es igual a mu de x veces f de x. Por lo tanto, esta derivada es igual a nuestro factor integrante multiplicado por f de x. Entonces, una vez que tengamos la ecuación en esta forma aquí, integraremos ambos lados y luego resolveremos y eso nos dará nuestra solución. Así que aquí está la ecuación diferencial dada. Primero queremos asegurarnos de que se ajuste a este formulario aquí. Parece que lo hará, y por lo tanto es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Pero sí necesitamos cambiar la forma de la ecuación dada. Observe cómo tenemos que tener la ecuación en esta forma. Recuerde que y' es igual a d de x. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es dividir todo por la cantidad de x al cuadrado más 9. Entonces, si hacemos esto, tendríamos y' más x dividido por la cantidad de x al cuadrado más 9. Voy a seguir adelante y escribir aquí veces. Entonces se ajusta a la forma que estamos buscando. Igual a 0. Ahora, el siguiente paso es identificar la función p de x para que podamos encontrar el factor integrador. Nuevamente, p de x es la función aquí multiplicada por y. Entonces, en este caso, p de x es igual a este cociente aquí, x dividido por la cantidad de x al cuadrado más 9. Lo que significa que ahora podemos encontrar nuestro factor integrador mu de x, que será igual a e elevado a la potencia de la integral de p de x, que es esta función aquí, x dividido por x al cuadrado más 9, de x. Ahora, para integrar esto, observe cómo el denominador es grado 2, el numerador es grado 1. Entonces podemos integrar esto usando la sustitución. Seguiremos adelante y te dejaremos igualar el denominador, x al cuadrado más 9. Entonces el diferencial u será igual a 2x de x. Observe cómo no tenemos 2x de x aquí, tenemos x de x. Avancemos y dividamos ambos lados entre 2 para poder decir que 1 2 du es igual a x de x. Entonces, si queremos escribir esto en términos de u, tendríamos iguales e elevados al poder de la integral de 1 sobre u. Y, de nuevo, x de x es 1 2 de u. Así que aquí vamos a tener elevado a la potencia de 1 2 veces el registro natural u, que sería el registro natural de x al cuadrado más 9. Ahora podemos seguir simplificando aquí. El siguiente paso será aplicar la regla de poder de los logaritmos. Vamos a tomar este 1 2 y moverlo a la posición del exponente. Entonces, hemos elevado al poder del logaritmo natural de la cantidad de x al cuadrado más 9 al 1 2. Esto se simplifica aún más ahora. Tenemos base e, y el registro natural es base e, por lo que todo esto se simplifica a la cantidad de x al cuadrado más 9 elevado a la mitad. ¿Cuál es nuestro factor integrador? Entonces tenemos mu de x es igual a la cantidad de x al cuadrado más 9. Ahora vamos a multiplicar todo en esta ecuación diferencial aquí por el factor integrador. Entonces vamos a tener la cantidad de x al cuadrado más 9 a la mitad. Veces y prime. Más x al cuadrado más 9 al 1 2. Veces x dividido por la cantidad de x al cuadrado más 9. Veces y. Y luego multiplicando el lado derecho,
todavía tendríamos 0. Sigamos adelante y simplifiquemos esto aquí. Esto es más de 1. Y esta sería la cantidad x al cuadrado más 9 al primero. Así que mueves esta cantidad hacia abajo, va a ser la potencia negativa de 1, 2. Luego agregaríamos los exponentes. Negativo 1, 2 más 1 es igual a 1, 2. Entonces todavía tendremos una x en el numerador. Nuestro denominador será la cantidad x al cuadrado más 9 a la 1, 2 potencia multiplicada por y es igual a 0. Ahora que tenemos la ecuación en esta forma, la idea es que el lado izquierdo de esta ecuación diferencial es igual a la derivada del factor integrante multiplicado por y. Entonces la derivada del factor integrante, que era la cantidad x al cuadrado más 9 a 1 2 veces y, es igual a esta suma aquí. Lo que significa que esta derivada también debe ser igual al lado derecho. Entonces esto es igual a 0. Y ahora lo que vamos a hacer es integrar ambos lados de la ecuación y resolver por y. Así que ahora integraremos el lado izquierdo con respecto a x, y el lado derecho con respecto a x. En el lado izquierdo, la integral y la derivada se van a deshacer el uno al otro. Entonces nos quedaremos solo con la cantidad x al cuadrado más 9. A 1 2 veces y debe ser igual a la integral del lado derecho. Bueno, la integral de 0 será cualquier constante, por lo que será igual a c. Ahora podemos resolver para ir dividiendo por esta cantidad aquí. Entonces, nuestra solución general a la ecuación diferencial es si es igual a una constante dividida por la cantidad x al cuadrado más 9 elevado a la potencia 1 2. Echemos un vistazo a varias soluciones de esto en el campo dependiente para la ecuación diferencial dada. Entonces, la ecuación diferencial dada producirá este campo dependiente roja dada. Y luego, para mostrar algunas de las soluciones, elegí los siguientes valores para c y luego graficé las funciones. Entonces, cada una de estas funciones representa una posible solución a la familia de soluciones a la ecuación diferencial dada. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.